En el mundo del arte contemporáneo, pocas cosas hay tan apasionantes como introducirse en la mente de creadores como Rubén Tortosa, que acaba de presentar Vía Líquida en la sala dormitory del Centre del Carme Cultura Contemporánea. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Pues nos encontramos en este entorno siempre un poquito místico de la sala dormitory del Centre del Carme, en compañía de Rubén Tortosa. Hola Rubén, muchas gracias por atender a Creación sin Barreras. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros. No sé si te da tiempo de hacer balance de la acogida que ha tenido la expo. ¿Cómo fue la inauguración? Bueno, la verdad es que la inauguración vino mucha gente. Yo creo que es un momento muy especial, ¿no? Porque claro, después de tantos años de trabajo, de primero pensar, luego trabajar, desarrollar y verla finalmente materializada, claro, precisamente esta obra tiene sentido cuando la gente interactúa, ¿no? Entonces este día de la inauguración pues es un día muy especial y vino mucha gente. Y luego, bueno, también pasé el domingo y había mucha gente, ¿no? Y entonces yo creo que va a estar muy bien porque creo que se van a mandar muchas gotas de agua. Exacto, el día siguiente de la exposición vine yo a visitarla y también había bastante gente. Para quien no lo sepa, Rubén Tortosa es un auténtico pionero dentro de la introducción del arte digital, porque ya en los años 90, cuando el concepto digital todavía era bastante resbaladizo, tú ya expusiste por todo el mundo. ¿En qué consistían esos trabajos? Te lo pregunto en el sentido de ir introduciéndonos en la enorme complejidad que nos espera para explicar Vía Líquida. Fíjate que yo, dentro de todas las cosas que han sucedido en esta instalación, he reflexionado mucho sobre ello, porque desde yo empecé, yo vi un anuncio en televisión en el año 87 de que había una máquina, se llamaba fax, que ponías un papel y emitías lo que había en ese papel, ¿no? Es flipante, a mí el fax todavía me alucina, a mí también, mucho más, porque claro, algo físico, como era un dibujo o unas palabras, correcto, se desmaterializaban. Entonces yo pensé que esas palabras, esos dibujos se metían en un túnel muy estrecho y empezaban a viajar por el mundo, oye, y a cruzar borrascas, anticiclones, selvas, océanos, y se materializaba en la otra parte del mundo. Entonces eso me fascinó. Te dio un Big Bang ahí. Totalmente, y sobre todo pensar en la idea de, primero, de generar acontecimiento, la obra en proceso, empecé a pensar que la obra era proceso, y en segundo lugar, en la idea de emisor-receptor, es decir, necesito de alguien que emita para alguien que reciba, ¿no? Entonces esa idea me ha ido acompañando a lo largo de estos años en mi investigación y mi producción artística, y esta obra está en ello, está el emisor, está la gente que envía, que emite esas gotas de agua, metafóricamente desde una pantalla, desde la red. En este caso, que lo explicaremos posteriormente. A lo que es el espacio físico, ¿no? Bueno, en realidad en el mismo nacimiento del arte está la relación entre emisor, mensaje, receptor, incluso en las cuevas de Altamira. Exacto. Lo que pasa es que aquí la tecnología pues lo ha hecho de una forma ultra global. Sí, yo cuando estuve trabajando en aquel entonces, en finales de los 80, principios de los 90, trabajé con artistas, tuve la suerte, la grandísima suerte, no sé si era parte de mi inocencia de aquel momento y de atrevimiento, de trabajar con Bruno Munari, de trabajar con David Hockney, de trabajar con Les Levine, es decir, y yo recuerdo, yo recuerdo estar en el estudio de Bruno Munari, estuve una semana con él en su estudio, porque cuando presenté la obra, la activación de la superficie plana, que hace poco tiempo estuvo aquí, en Artistes y Máquinas. Entonces yo lo que le dije a Bruno Munari fue que la primera persona que pensé para desarrollar esa obra fue en él, porque él tiene lo que es el manifiesto de la máquina del año 34 y él habla de que ya no podemos estar sentados observando el mundo de una manera estática, sino que ya hay unas máquinas y que nosotros precisamente los artistas tenemos que entenderlas y ver qué hacemos con ellas. Totalmente. Totalmente. Te voy a repetir aproximadamente una pregunta que le hice ya hace unos cuantos meses a José Ramón Alcalá por Artistas y Máquinas. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de controlar las máquinas?
Es la película o sea, es la Sí. pregunta famosa de películas como Terminator, como 2001, Sí. pero está en ebullición. Cada día hay descubrimientos nuevos, noticias nuevas. Todo Bueno, ahí avanza. está el icono HAL, ¿no? HAL cuando, Claro. cuando gobierna. Se hace con el control. Se hace con el control, ¿no? Pero bueno, finalmente también está la persona humana que lo desconecta, ¿no? Claro, pero en el fondo también, perdona, como yo soy un poco lento, yo soy analógico mental, cuando consigo dominar algún tipo de software, algún tipo de lo que sea que necesito, ya existe otro nuevo, ¿sabes? Entonces sí que es un poco como HAL 9000 controlando a los demás. Cuando ya lo sé manejar, ya está obsoleto. Sí, 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 y es una locura. Yo pienso que la falta de memoria que tenemos últimamente viene relacionada con eso, es decir, tenemos que aprender tantas cosas día a día. Es decir, la información que nosotros manejamos y que aprendemos en un mes, antes a lo mejor eran 50 años para llegar a manejar esa información. Lyotard hizo una analogía muy interesante entre nosotros, persona como hardware, y nuestro cerebro como software. Al fin y al cabo, Sí. un ordenador es está hecho de imagen y semejanza nuestra. Es decir, su hardware es la propia máquina y el software es el que lo maneja. Claro, es el... ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, es decir, ellas son parte de nosotros. Es decir, no es algo nuevo, sino somos nosotros mismos. Yo pienso que, no sé lo que ocurrirá, pero yo pienso que nosotros siempre estaremos por delante, porque al fin y al cabo hay una cosa que son los sentimientos, ¿no? Y es esa manera de abordar el mundo desde el punto de vista de la voluntad y de los sentimientos, ¿no? Y entonces eso por muchas variables, bueno, también es interesante ver cuando Kasparov retó, o IBM retó a Kasparov, en el segundo match que ganó IBM, hubo el famoso movimiento 36. Entonces, en ese movimiento, todos los grandes maestros que estaban en la sala, incluido Kasparov, le tocaba jugar a la máquina, sabían que no lo podía hacer la máquina, porque para hacer ese movimiento tenías que tener voluntad y sentimiento. Pero si se hacía ese sentimiento, Kasparov sabía también que perdía el match. Ya. Y la máquina hizo ese movimiento. Uf, da miedo eso, ¿eh? Entonces... No conocía esta historia, me ha gustado mucho. Sí que he oído hablar a investigadores y científicos decir que no tenemos por qué alertarnos con esta ciencia ficción de las máquinas superando el conocimiento humano, porque aún estamos muy lejos. Me gustó mucho, bueno, es un poco desagradable, pero el ejemplo, que aún estamos muy lejos de conseguir que un robot llegue a actuar como una cucaracha, a tener la inteligencia que tiene una cucaracha. Entonces, que es un poco tranquilizador, aunque asqueroso. Sí, desde luego. Pero fue el ejemplo que puso el hombre. Pero bueno, pero está claro que todo tiene su parte buena y su parte mala, hasta incluso la teoría de la relatividad y luego finalmente lo que fue el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Claro. Luego también se han hecho centrales nucleares, es decir, hay una parte buena y una parte mala, depende de cómo se utilice, pero bueno, es la evolución, ¿no? Siempre es según el que lo utiliza. Claro. Ya se sabe quién vigila a los vigilantes de Juvenal. Las máquinas de tren, cuando hicieron la máquina de vapor, decían que eso iba a matar a la gente, ¿no? Es decir, por la velocidad, no por el hecho de que te pueda atropellar. Es decir, toda la evolución, la propia imprenta de Gutenberg, ¿no? Se vio como algo demoníaco, ¿no? Es decir, todo el mundo iba a tener acceso a la información y eso no era posible, ¿no? La información era solo de unos pocos privilegiados. Sí, exactamente, era de las clases altas súper restringidas. Vamos aterrizando un poquito en esta maravilla que has montado aquí, porque vamos a empezar por la forma y después por el contenido. Lo que ustedes ven en realidad es una parte relativamente pequeña, ¿verdad?, de todo este trabajo. Son los pañuelos, los 16 pañuelos de látex por donde discurre el agua. Una vez mandamos mensajes a través de la web vía liquida.org, por resumir. Pero ¿cuánta gente ha hecho falta para trabajar esto? Bueno, este trabajo, este proyecto lo comencé en el 2000, en una visita que hice, entonces vi el Danubio, y cuando vi el Danubio
me ocurrió una cosa que estoy agradecido, no sé por qué pensé eso, pero lo pensé, y es que este río pasa por diferentes países, y cuando yo lo estaba viendo, ese agua ya había pasado por otros países, con lo cual ese agua traía memoria. Entonces yo estaba, en ese momento pensé, estoy viendo agua en pasado. Es muy de Heráclito eso también. Exacto. Entonces esa idea dije, bueno, la memoria del agua, ¿no? Entonces a partir de ahí es cuando todo surgió y dije, necesito hacer una obra en donde se tenga que enviar agua, en donde la gente, las personas, para que tenga sentido tienen que enviar ese agua y que además haya un depósito de memoria de ese agua, ¿no? Y de ahí viene también el que solicito que se introduzcan 3 palabras que van a conformar ese depósito de memoria. Entonces esa fue la primera idea primigenia, claro, luego había que poner en marcha todo el sistema, ¿no? Seguramente, claro, es a donde voy yo ahora mismo. Claro, y seguramente en aquel entonces, si la hubiese hecho, no hubiese tenido la tecnología que tengo ahora para hacerla, que eso también es interesante. Entonces, bueno, empecé a trabajar y a hablar más adelante, por supuesto, y para esta instalación he conformado un equipo en donde... Pero pasaste varias fases donde le seguías dando vueltas a la idea, pero no encontrabas las herramientas. Claro, ¿no? Todavía no tenía la tecnología suficiente, sobre todo a nivel de estabilidad, ¿no? Porque claro, tú lo estabas diciendo, aquí esto es lo que se ve, pero hay detrás... Es que eso es lo, hay eso todo es lo que un desarrollo de ingeniería... brutal, sí, es así. Entonces, claro, para hacerlo yo no puedo abordar, no tengo esos conocimientos, sí que tengo las ideas, pero luego desarrollar. Entonces, para hacer esta instalación he contado con el gran privilegio, ¿no?, de 2 arquitectos que son con una trayectoria envidiable, ¿no? De hecho, uno de ellos ha participado, Javier Peña, ha participado en el proyecto junto con Enrique Ruiz Geri del Ágora, Oriol Carrasco, que está en Barcelona, es profesor del IAC, y está desarrollando proyectos de investigación potentísimos a través de impresoras 3D, ha estado en el MIT, y luego Carlos Ramírez y Alfredo Manzanares, que son los informáticos que han desarrollado todo el software y parte del hardware también para poder realizar esta instalación junto con Colin Doley, que él sí que está en Valencia, es un ingeniero que está en Valencia y también ha estado trabajando en la instalación. Esto lo digo también porque me gustaría que las personas que entren a la sala de dormitorio y se pasen entre estos bastante gigantescos pañuelos de látex, sepan que hay una superestructura alrededor. Vamos a intentar describirla. Las cosas que me has enseñado y que se puedan decir, claro, porque tampoco uno tiene que... se puede decir no, todo, no sé si habrá un secreto fíjate, artístico. fíjate que llegué a pensar en... Vamos a hablar de todo este hardware, ¿no?, que hay, el cerebro que maneja toda esta instalación. Llegué... Porque a mí no me gusta esconder las cosas. Yo cuando he realizado una obra, recuerdo una que es Le Dessin Automatique, ¿no?, que era una máquina de dibujo que presenté en el año 2000 en el Museo de la Ciudad. Entonces estaba gobernada por un ordenador. Yo lo que hice fue comprar las piezas sueltas del ordenador, montarlas sobre un bastidor de madera pintado blanco con una caja de metacrilato y ponerla al mismo nivel que el resto de la obra, porque es parte de la obra. Yo no tengo que esconder eso, si es parte de la obra. Si yo pinto con un pincel no tengo que esconder o con un... Claro. Entonces a mí me interesa mucho el proceso, me interesa mucho toda esta parte, incluso los cables, ¿no? Es decir, es lo que comunica. Entonces nunca he escondido nada y esto me lo llegué a plantear, ¿no?, el colocarlo a la vista, también uno de los muros, esta parte, porque es una tecnología muy potente, ¿no? Estamos hablando de Beko, que es una tecnología muy estable y muy potente, y entonces, pues bueno, también me apetecía, ¿no? Finalmente, por temas de seguridad no lo hemos puesto a la vista, ¿no?, porque también lleva muchos cables, no es mucha estético, instalación. tampoco. Bueno, pero la estética depende de cómo lo utilices, ¿no?, cómo lo hagas. Si lo hubiese hecho de otra manera, mejor sí que sería estético, ¿no? Es decir, al final depende cómo lo plantees. Estamos hablando de que este mecanismo que están ustedes viendo es familia directa de mecanismos, de tecnologías que se utilizan en Fórmula 1, en la Copa América de Vela, me has comentado. Sí. ¿Cómo se describe eso? Bueno, es la parte electrónica, entonces, claro, yo hasta ahora, por ejemplo, todas mis obras han trabajado con Arduinos. Arduinos, que es una tarjetita que yo creo que es un paradigma en el mundo a todos los niveles, ¿no?, por su concepto de compartir el conocimiento y luego por lo económico que es y que
nos ha dado acceso a que todo el mundo podamos introducir estas tarjetitas en los ordenadores y es el puente que nos hace entre lo digital y lo analógico. O sea, quien la orden le da el ordenador al Arduino para que se encienda una luz, se abra una persiana o cualquier dispositivo domótico, ¿no? Pero en este caso yo en esta instalación me preocupaba mucho, vamos a decir, la estabilidad. Es decir, que no tuviese problemas. Entonces yo una de las cosas que le pedía a los ingenieros informáticos era esa estabilidad. Entonces, claro, hubo que recurrir a esta tecnología, que es una tecnología muy elitista, precisamente, que es alemana, para poder disponer de ella y que sepamos que esto, vamos, no va a fallar. Claro, claro, claro. Entre otras cosas porque podría inundar el museo de agua, ¿sabes? Y que si después de montarlo todo no funciona, pues imagínate. Recordamos de nuevo el proceso. Uno entra en la sala dormitorio, escanea el código QR que tenemos en estos momentos nosotros enfrente, ahí accede a la web, escribe un mensaje de 3 palabras y esas palabras generan el agua y luego se imprimen en unos papeles que van cayendo al final de la sala. Sí, bueno, aquí hay una parte muy interesante y es que, es decir, yo lo que quería es que el agua el primer lugar donde se tenía que producir el agua era en tu dispositivo móvil. Entonces, otro de los encargos que yo hice a los ingenieros es que quería que en el dispositivo móvil empezase a ser como un cristal o una ventana, es decir, tú cuando estás en tu ventana de tu casa y empieza a llover, tú te ves filtrado ya por esas gotas de agua y detrás está la ciudad o lo que tengas, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba era que se produjese ese agua primigenia en tu dispositivo móvil, digamos que es de donde emanaba la primera agua, ¿no? Virtual. Eso ha sido todo un reto, porque claro, yo no les dije, vamos a grabar un vídeo de agua cayendo y ya está, no, es decir, es un agua matemática que se está generando y produciendo en tiempo real en tu pantalla, es decir, no es un vídeo, gasta muchos recursos, si la gente lo prueba y está un buen rato con ello activo, se va a dar cuenta que el teléfono móvil se va a calentar, porque gasta el procesador del teléfono a su máximo rendimiento, digamos, porque está matemáticamente generando toda la refracción que puede producir unas gotas de agua, es decir, de tu imagen, la imagen de fondo, todo, entonces gasta, pero bueno, es impresionante que se haya podido desarrollar este código para poder hacer estas gotas de agua, que son las que se generan en tu pantalla, y a partir de ellas seleccionas una gota de agua, es cuando sale el desplegable de esa gota de agua, ahí pones tus 3 palabras, las envías y cae aleatoriamente por uno de estos pañuelos, que también es la metáfora de la lágrima, ¿no? Es decir... Sí, sí, ahora hablamos de eso, pero es que solo escuchándote, explicándome todo el proceso, me viene más a la mente magia arcana, ¿sabes? Que tecnología pura y dura, claro, exactamente. La tecnología aplicada de esta forma es muy mágico. Una pequeña curiosidad, ¿has calculado o sientes cierto temor a que los visitantes se pasen más tiempo observando los móviles que la instalación? ¿O no lo has contemplado ni siquiera? No, sí que lo he contemplado, igual que los mensajes que podían enviar, ¿no? Incluso me dijeron, oye, la gente puede mandar mensajes con palabras, pero dije, primero, no hay censura, evidentemente, claro. Y luego, ¿sabes qué ocurre? Que tenemos una cosa desde que somos hombres, o incluso antes, incluso Lucy, la mona Lucy ya lo tenía, y es que somos curiosos. Sí. Entonces ya está. Es decir, ya lo tienes, eres curioso, quieres saber qué ocurre, quieres ir más allá. Correcto. Entonces, esto también invita a esa curiosidad y a que te plantees muchas cosas. Es decir, yo también quiero que la gente aquí se haga preguntas, ¿no? Es decir, ¿esto es arte? Podría ser una pregunta. Claro, a ver, yo... Lo estoy haciendo yo, lo estoy produciendo yo. Claro, y para mí es arte, evidentemente, ¿no? Porque arte es cualquier cuestión que tú decidas que eso es arte. No, expresión utilizando las herramientas necesarias. Yo me gusta Creación sin Barreras, especialmente porque tengo la suerte de poder hablar con los creadores y gracias a hablar contigo, lo que estamos hablando ahora mismo y lo que hemos hablado un poquito antes, tengo una experiencia estética mayor que cuando vine a visitarla el sábado, porque me quedé diciendo, aquí ha pasado algo flipante, pero no sé lo que es. Sí. Pero también había esa parte, ¿no?, de decidir
si yo podía decidir que quien se ponga delante de un pañuelo cayese por ahí esas lágrimas de agua, pero preferí también que fuese aleatorio y que fuese en cualquiera de uno de ellos, ¿no? Porque también esa curiosidad de la que te hablaba también me interesaba, ¿no? Es decir, ostras, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? Claro. ¿Por dónde es como un agua que está en la red, que está subterránea y de repente brota el agua digital a través de estos pañuelos, ¿no? ¿Por dónde va a brotar? Entonces, yo sí que te puedo decir que no hay nada al azar en esta instalación, pero bueno, como yo, o como un cuadro de Jackson Pollock, o como las Meninas de Velázquez. La Menina de Velázquez es un cuadro muy complejo, en donde no es que el pintor se puso ahí a pintar a la infanta, no, es decir, pues quiero decir, aquí está todo muy estudiado, totalmente, y sobre todo pensando que estamos utilizando electricidad, agua, es decir, imagen, impresión, es decir, hay muchos elementos que tienen que estar muy controlados, ¿no? y que al final todo sea fácil y que todo funcione. Entonces, además, escuchándote, es una exposición que invita a revisitarla y mandar otro mensaje, fijarse por cuál de los pañuelos va a caer y, bueno, y al final que forme parte de todos los mensajes que en papel se quedan al final de la sala. He leído, todo lo que he leído sobre esta exposición antes de venir a verla, me genera, ya hablando del contenido, del mensaje propiamente dicho, agua y lágrimas. ¿Se confunden un poco los conceptos? ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, veo un chorrito de agua, has hablado de la memoria del agua, los mensajes que hay al fondo representan la memoria del agua en la que te inspiraste, pero también se utiliza mucho el término lágrimas. Para mí son aparentemente cosas diferentes. El término lágrimas viene primero cuando pensé cómo quería que brotase este agua, ¿no? Este agua digital que brotase ya físicamente, ¿no? Entonces también me imaginé el pañuelo, utilicé también la metáfora del pañuelo y la lágrima, es decir, recogemos. Entonces recordé también algo que había leído hace años, en donde los egipcios hacían un juego de palabras entre la lágrima y el hombre. Entonces, el hombre era hombre gracias a las lágrimas. Entonces, esa idea de aquel juego egipcio me gustó cuando lo leí y estaba esto hace 7 años por ahí, estaba también pensando cómo iba a ser la instalación y esa idea me gustó mucho, ¿no? Como esa metáfora, evidentemente mandas agua, pero también son lágrimas, ¿no? Es decir, son lágrimas recogidas por estos, por donde fluyen por estos pañuelos que finalmente recogen estos recipientes que, como te decía, no hay nada al azar, es decir, estos recipientes son de zinc, porque el zinc ha sido siempre donde se ha recogido el agua de las casas, las canales eran canales de zinc y eran las que recogían ese agua, ¿no? Entonces estos depósitos, estos recipientes son de zinc por ese motivo. Entonces, mencionar las lágrimas no es que quieras añadir un componente de tristeza o de queja contra el mundo. Las lágrimas también cuando ríes, también o cuando te emocionas con son emociones, al fin y al cabo la lágrima te lleva a una emoción, ¿no? A una emoción desde un punto extrema, o por tristeza o por alegría, ¿me entiendes? Entonces, no hay ningún componente en ese sentido, ¿no? Pero sí que hay un componente, por lo que me he informado, de que son 16 pañuelos. Y no es por casualidad. También. Son 16 bits. Exacto, es la profundidad del bit en este caso, ¿no? ¿La profundidad del bit qué es? O sea, ¿cómo la...? Bueno, son ¿Qué concepto es ese? Cada uno para poder... Es decir, aquí la imagen de cada uno de los pañuelos surge de la refracción de la luz en una gota de agua. Entonces, esa refracción de la luz en una gota de agua, yo la fotografié, diferentes fotografías, la registré digitalmente y a partir de esa luz la amplié muchísimo, claro, la amplié a 2 metros por 3, ¿de acuerdo? Y de ahí es de donde sale cada una de estas imágenes de los pañuelos junto con 10 conceptos clave, como pueda ser sentimientos, como pueda ser red, como pueda ser política, es decir, hay 16 conceptos clave en cada uno de ellos y estos conceptos los desarrollo en red, pues bueno, palabras, antónimos, sinónimos alrededor de la red, ¿no? Sentimientos, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de ellos tiene estas palabras clave que se van
desarrollando en cada uno de ellos. Entonces también la profundidad del bit es lo que nos da el color en la pantalla, ¿me entiendes? Ya. Es cada uno de este bit que se pone uno detrás de otro, y entonces eso es la mezcla de colores, es la que nos da finalmente el que nosotros, evidentemente, primero en 8, 16, 32 bits, es decir, para ganar muchos más millones de pantalla. Yeah. Bueno, la verdad es que fíjense todo lo que está aquí en juego, en lo que parece un paseo entre estos pañuelos. 22 años dándole vueltas a esta idea. ¿Hubo momentos que pensaste en rajarte, Sí. Bueno, vamos a dejarlo ver. atrás? Mira, y decir, se me está ocurriendo una cosa imposible y estoy un poco... No, es interesante, ¿sabes por qué? Porque cuando tú piensas en estos proyectos, es decir, a mí me representa una galería, Set Spy Art, a través de su directora, Reyes Martínez, y luego está, quiero decir, el mundo del arte se conforma de muchas cosas, pero una de ellas es lo privado, es la galería, es quien Claro. también nos da sentido a nosotros, es decir, quien finalmente nos da esa visibilidad, pero también es muy importante la institución. Es decir, yo era consciente de que este proyecto debería abordarse desde la institución, por ello estoy... Es una magnitud Claro, inmensa. porque esta magnitud tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces yo estoy súper agradecido, ¿no?, que pude presentar este proyecto, que fue aceptado y que ha sido apoyado, ¿no?, por su director y por la institución, en este caso Centro del Carmen y José Luis Pérez Pon. Pero evidentemente yo sabía que este proyecto iba a dar luz, pues en el momento que fuese, pero siempre con este apoyo de la institución, si no es muy difícil abordar un proyecto de estas magnitudes, ¿no? Claro, claro. Rubén, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, y me parece un camino flipante desde el pensamiento hasta la expresión, ¿no? Desde ese momento que tú vistes el Danubio hasta cómo ha quedado aquí. ¿Has superado tus mejores sueños? Bueno, pues era más o menos... dormí tranquilo el día después de la inauguración. Claro, porque me imagino yo, de 22 años Sí. dándole vueltas y vueltas y cómo solucionar esto, cómo tener controlado el equilibrio que has dicho antes, que no me falle, que la gente, que los visitantes se noten partícipes de un proyecto tan complejo. Sí, sí. El pasado viernes, que fue cuando que fue la inauguración, debió ser para ti algo... Sí, bueno, fue un momento, y realmente fue casi también el momento anterior, es decir, el día anterior, cuando finalmente pude ver toda la instalación en marcha, todo lo que yo había pensado hace, como tú dices, hace 22 años, cómo materializar el agua, cómo hacer que ese emisor-receptor del que hablábamos al principio de esta conversación, pues lo vi, estaba yo solo en la sala y entonces dije, bueno, ya lo has hecho, ya está, todo funciona y ya estoy pensando en el siguiente proyecto. Qué sensación más envidiable, ¿verdad? Me parece que el siguiente debe ser proyecto, un gusto. te voy a adelantar una cosa, Adelántame. y es, la Tierra nos da el primer oxígeno y gracias a él respiramos y vivimos. Es decir, nada más nacer, la Tierra nos da oxígeno, ese oxígeno hace que respiremos y entonces nos da la vida. Yo quiero agradecerle ese momento a la Tierra. Entonces mi siguiente proyecto va a ser que nosotros le devolvamos la respiración a la Tierra. Caramba, tienes unas... te vas ahí a las alturas totalmente, ¿eh? De verdad. Espero que te lo pueda enseñar y podamos disfrutar otro Hombre, buen rato. Ya tengo ganas, ya tengo este ganas. momento. Desde luego, Rubén Tortosa no es un artista minimalista, lo podemos asegurar. Me complico la vida. pero nos enseñas a los demás, que es de lo que se trata también, el arte. Muchísimas gracias, Rubén, enhorabuena por este fantástico trabajo y nosotros nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Adiós.